Bienvenidos. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto volverlos a encontrar en uno más de los webinars IMPER. Soy la doctora Verónica Flores Rueda, jefa de programas académicos de educación continua del instituto, y en nombre del doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de educación en ciencias para la salud, les doy la más cordial bienvenida. Veo que ya se están conectando muchísimos a este webinar. Me da mucho gusto. Saludos a todos. No es necesario que en el chat pongan su nombre ni su correo. La plataforma ya tiene esos datos inmediatos en el momento en el que ustedes se registren. Pero sí utilicen, por favor, el chat. Está abierto, es para ustedes. Utilícenlo, por favor, para decirnos sobre todo de dónde nos visitan, de qué estado de la República, de qué país, de qué hospital. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Y también será a través del chat donde ustedes harán sus preguntas a los ponentes del día de hoy. Y bueno, para empezar el día de hoy a esta presentación tenemos a nuestro coordinador que nos va a hablar del manejo integral de la endometriosis. Nuestro coordinador estrella, él es el doctor Luis Fernando Escobar Ponce. El doctor Escobar es ginecólogo, especialista en cirugía endoscópica. Él es adscrito al departamento de ginecología de este instituto y nos va a presentar a la mesa de expertos del día de hoy. Bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias, Vero, por la presentación. Y bueno, tenemos el gusto de tener hoy dos grandes ponentes en endometriosis. Tengo el gusto de presentar a la doctora en nutrición, Jennifer Mier Cabrera. La doctora Jennifer ha realizado muchas investigaciones y trabajos en endometriosis. Actualmente se encuentra como académica en la Universidad Iberoamericana y es una persona de las expertas en México sobre endometriosis y tendremos el gusto de escucharla. Bueno, antes de iniciar con las ponencias que tenemos para el día de hoy, me voy a atrever a dar unos minutos sobre los principios básicos de endometriosis, un poquito para comprender a qué nos enfrentamos realmente y comprender la complejidad de este padecimiento. Así que tomaré unos minutos para dar esta presentación muy breve. Así que bueno, ¿qué entendemos por endometriosis? La endometriosis, su definición aceptada universalmente, es la presencia de glándulas y estroma endometrial funcional fuera de la cavidad uterina. Esto es la presencia de endometrio en un lugar que no le corresponde. Esta es la definición más aceptada que tenemos de la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica inflamatoria que va debilitando poco a poco a la paciente que lo sufre. Ahora bien, ¿qué tan frecuente es la endometriosis? Bueno, pues estos porcentajes nos van a dar una idea muy clara de qué tan frecuente es. Se dice que afecta al 10% de las mujeres en población general. Es decir, estamos hablando de millones de mujeres en el mundo que sufren de endometriosis. Podemos escalar este porcentaje a un 50% de las mujeres que sufren infertilidad e incluso el 60% de las mujeres que sufren dolor pélvico. Estos porcentajes pues son muy importantes y nos va aterrizando un poquito a qué enfermedad nos enfrentamos. Siempre nos preguntan, bueno, ¿cuál es la causa de la endometriosis? Lamentablemente no conocemos con exactitud la causa de este padecimiento, aunque se conocen muchas teorías. En la actualidad todavía no podemos decir que una teoría pueda explicar todos los tipos de endometriosis que se sufren. Ahora bien, hablando de los sitios más frecuentes en donde se encuentra esta enfermedad,
El sitio más frecuente son los órganos reproductores femeninos internos, es decir, los ovarios, las trompas de falopio, las paredes ováricas, los ligamentos uterosacros, el fondo del saco posterior, también incluye lo que es vejiga, útero, recto. Entonces, digamos que la pelvis femenina es el sitio donde más se encuentra este padecimiento. En la siguiente imagen observamos una lesión típica de endometriosis. Esta lesión la vemos en el ovario izquierdo y es una lesión típica en grano de pólvora. Vemos imágenes oscuras con mucha inflamación alrededor del ovario. El ovario está adherido, hay presencia de adherencias, de fibrosis, de vasos de neoformación, y esta es una lesión típica la cual causa en la paciente mucho dolor pélvico, dismenorrea, y en otro paciente también causará problemas reproductivos como la infertilidad. En esta imagen observamos una lesión nada típica de endometriosis. Estamos a nivel de la boca, en las encías. Esta paciente, cada vez que tiene su periodo menstrual, sufre dolor y sangrado de esa área, por lo cual también es una endometriosis extrapélvica. Así pues, vemos que la endometriosis no solamente afecta a los órganos genitales internos femeninos, sino también la podemos encontrar en órganos distantes. ¿Cuáles son las características intrínsecas de la endometriosis? Bueno, la endometriosis posee características de muchas enfermedades, es decir, es una enfermedad crónica. La paciente que sufre endometriosis lleva años padeciendo esta enfermedad. Es común que se diga que la paciente que se diagnostica por primera vez endometriosis lleva 10 años de retraso en su diagnóstico. También otra característica importante de endometriosis es que es una enfermedad progresiva, es decir, si hoy tenemos implantes pequeños de endometriosis, lo más seguro es que con los años esa paciente tenga implantes más grandes y más dispersos por todo el cuerpo de la pelvis. También se dice que es una enfermedad recurrente, es decir, a pesar que tratemos a la paciente con cirugía o con tratamientos médicos, existe un gran porcentaje de recurrencia de la enfermedad. Definitivamente la endometriosis es una enfermedad hormonal o endocrina. ¿Por qué? Porque depende de los estrógenos para mantenerse en el cuerpo de las mujeres. Si tenemos más estrógenos, tendremos más endometriosis, y mientras menos estrógenos tenemos circulando en el paciente, la enfermedad se va atenuando. La endometriosis tiene características de enfermedades oncológicas, es decir, se comporta como una enfermedad invasiva, como si fuera un cáncer, pero a diferencia del cáncer, la endometriosis es una enfermedad benigna, es decir, no pone en riesgo la vida de la paciente. Sin embargo, sí afecta la calidad de vida terriblemente de la mujer que sufre endometriosis. Si hablamos de la recurrencia, siempre nos preguntan los porcentajes de recurrencia de este padecimiento, y más o menos la literatura ha mostrado cuál es el porcentaje de recurrencia. Ya sea con tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, la recurrencia a 2 años es del 21.5%, y a 5 años sube del 40 al 50%. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Bueno, los síntomas típicos de endometriosis son dolor al menstruar, cólicos menstruales severos, dolor pélvico crónico, problemas de infertilidad, alteraciones en el sangrado menstrual, sangrados uterinos anormales. También se asocia a síntomas urinarios como la disuria o hematuria y síntomas digestivos asociados a la menstruación, rectorragia, estreñimiento crónico, estreñimiento asociado a la menstruación, e incluso en los casos más severos puede haber incluso oclusión intestinal. Y lo más sorprendente de este padecimiento es que muchas mujeres que tienen este padecimiento, esta enfermedad de endometriosis, que se diagnostican a través de una cirugía, muchas de estas pacientes son prácticamente asintomáticas, es decir,
no refieren ningún síntoma de la enfermedad. Siempre se ha intentado clasificar este padecimiento en varias categorías, si es una enfermedad leve, si es una enfermedad severa, moderada. En la actualidad se cuenta con dos sistemas importantes de clasificación, un sistema americano y un sistema europeo que ha intentado definir un poquito más la enfermedad para comprender mejor este padecimiento. Sin embargo, estas dos clasificaciones o estos dos sistemas realmente no han logrado correlacionar muy bien con los síntomas del paciente y tampoco nos ha dado una idea muy clara de cuál es el pronóstico de ese paciente. Así que realmente cuando vemos estos dos problemas, sí analizamos realmente esta complejidad de este padecimiento y no hemos podido realizar una estratificación como la hacemos con el cáncer de ovario o cáncer de endometrio, pero definitivamente no tenemos otra forma más de clasificar este padecimiento. Así pues, como comentario final, voy a resumir que esta enfermedad llamada endometriosis es una enfermedad de causa desconocida, que causa inflamación crónica en el paciente, que tiene un comportamiento invasivo, tumoral, que es una enfermedad crónica que va a afectar a la mujer por mucho tiempo, por muchos años, que tiene un gran componente hormonal, endocrino, y que tiene también un gran componente inmunológico como las enfermedades reumatológicas. Así pues, vemos que tenemos ante nosotros un gran reto como paciente y un gran reto como médico ante este padecimiento. Y bueno, pues con este comentario final pasaremos ya entonces a las ponencias que tenemos el día de hoy. Así pues, iniciaremos con la doctora Jennifer Mier Cabrera. Jennifer, me da mucho gusto presentarte, saludarte y verte en este webinar. El foro es tuyo. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Escobar, y al Instituto Nacional de Perinatología por permitir este foro y proponer este webinar para hablar sobre la endometriosis. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar de endometriosis y nutrición desde aspectos moleculares. Entonces, quiero empezar con esta definición que me gusta mucho de la endometriosis, que menciona o engloba todo lo que nos platicó el doctor Escobar unos minutos antes, que es una enfermedad inflamatoria crónica que es dependiente de estrógenos, de presentación heterogénea y, como vimos, inclusive hasta extrapélvica, y que pues no son mutuamente excluyentes, que cursa con un abanico de síntomas que son conocidos como las 6 Ds y que afectan negativamente la calidad de vida de la mujer que la padece. Ahora, ¿por qué empiezo con inflamación crónica y dependencia de estrógenos? Porque a partir de entender estos fenómenos vamos a poder hablar del efecto que tienen la nutrición y una dieta en los síntomas de la endometriosis. Entonces, como mencionó el doctor, la causa es multifactorial y no nos vamos a detener aquí a hablar de cómo llegaron estas células a implantarse en la cavidad peritoneal ni en el ovario. Lo que vamos a hablar aquí es que lo que es un hecho ya descrito en la literatura es que la presencia de este tejido e implantes endometriósicos en la cavidad peritoneal y en el ovario promueven un ambiente inflamatorio crónico, ¿no? Debido al conjunto de moléculas de señalización que produce el propio implante endometriósico y la que produce la respuesta inmunológica en su intento por eliminarlas. Durante este proceso inflamatorio, otro evento paralelo, ¿no?, que ayuda a eliminar y no logra hacerlo, es un aumento en la generación de unas moléculas que se conocen como especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Estas, cuando se sobrepasa su producción y no se controlan, nos llevan a un estado que se llama estrés oxidativo, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos los antioxidantes o su producción es excesiva, se llega a este estado. Y el problema es que daña moléculas, daña proteínas, lípidos, DNA, tejidos, órganos. Y además, como ustedes pueden ver en esta imagen, estos dos eventos se retroalimentan.
El estrés oxidativo causa inflamación crónica, la inflamación crónica causa estrés oxidativo y es un cuento de nunca acabar. No es exclusivo de la endometriosis. Hay un número importante de enfermedades que se han descrito que tienen como base inflamación y estrés oxidativo. Entonces, no es única a esta enfermedad. En cuanto al ambiente estrogénico, ahora sabemos que no solo depende de los estrógenos de los ovarios, por eso retirarlos no tiene un mayor efecto sobre los implantes. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos, la literatura ha mostrado que el estroma y el epitelio del tejido endometriósico presenta cambios epigenéticos en comparación al tejido endometrial sano. Entonces, estas modificaciones químicas al DNA va a promover una diferente expresión de genes. Entonces, vamos a ver que los genes relacionados con la esteroidogénesis, es decir, aquellos que promueven la producción de estradiol, van a estar aumentados. Y además se va a expresar en mayor cantidad el receptor beta del estradiol. Entonces, esto va a contribuir a una cascada de señalización, de retroalimentación, que pues también se mantiene por este estado inflamatorio, ¿no? Entonces, estas citocinas inflamatorias pues van a activar a una enzima que se llama ciclooxigenasa 2, que es encargada de hacer una prostaglandina inflamatoria, que a su vez activa o estimula a la aromatasa, que es la encargada de hacer estradiol, y pues este círculo, como pueden ver aquí, se mantiene, ¿no? Entonces, eso hace que haya una dominancia de estradiol, y a su vez se ha visto que hay una disminución en la expresión de los genes relacionados con la progesterona, que es la hormona encargada de contrarrestar el efecto de los estrógenos. Entonces, al haber una resistencia a la progesterona por una baja en su producción y en sus receptores, pues se mantiene este ciclo vicioso también de inflamación y ambiente estrogénico. Ahora, ¿qué relación tienen esta inflamación, estrés oxidativo y ambiente estrogénico? Bueno, pues que contribuyen a la presentación, ¿no?, de los síntomas comúnmente, ¿no?, expresados por las mujeres con endometriosis, que es infertilidad y dolor. Entonces, ¿cuál es el mecanismo involucrado en la infertilidad? Bueno, el incremento en las especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, la proinflamación, la inflamación crónica, va a afectar directamente pues a el ovario, a los óvulos, a los espermatozoides, si llega a haber fertilización, pues al óvulo fecundado, su transporte, y también pues va a dañar, ¿no?, a la anatomía de los órganos del sistema reproductor femenino. Aquí es importante aclarar que esto es independiente de, por ejemplo, alteraciones anatómicas de nacimiento que se pueda tener del útero, o a la formación de adherencias, que son como unas telarañas, que lo que hacen es alterar, ¿no?, la dinámica y la anatomía de estos órganos en la cavidad peritoneal. Entonces todos están mal acomodados, y eso pues también evita que se lleve a cabo un embarazo, y si además también están obstruidas una o dos trompas, pues será casi imposible que se lleve a cabo, ¿no?, un embarazo. Entonces, de ahí estaría la infertilidad. Y el dolor, por otro lado, está relacionado con la presencia de moléculas inflamatorias que produce el propio tejido endometriósico, las células de la respuesta inmunológica intentando eliminar a este tejido. Y como la cavidad abdominal es una parte altamente inervada, pues estas moléculas inflamatorias van a estimular a los receptores nociceptivos de las fibras nerviosas, ¿sí? Van a ser un estímulo químico. Entonces, cada vez que estén presentes, estos nervios pues van a mandar la señal a través de la médula espinal al cerebro, que se va a interpretar como dolor, ¿sí? El problema es que el diagnóstico de la endometriosis es tardío. Entonces, por eso la infertilidad y el dolor se vuelven problemas crónicos. Y esto, por ejemplo, podemos ver a continuación cuáles son los principales mecanismos que se asocian o están relacionados con la endometriosis. Si ustedes observan los primeros tres, puse en color rojo los principales participantes en este evento. Y si ustedes leen, todo tiene que ver con moléculas inflamatorias, ¿sí? Prostaglandinas, citocinas, quimiosinas, radicales libres, ¿sí? Entonces, en respuesta
pues las células del tejido nervioso también responden. ¿Y qué hacen? Pues también producen sustancias inflamatorias y se produce entonces una inflamación neurogénica. Y esto poco a poco va aumentando la sensibilidad periférica. Y si esto se continúa y se mantiene, llega a una sensibilidad central, ¿sí? En donde ya hay cambios a largo plazo en el cerebro sobre la interpretación del dolor. Y además, como les decía, estamos en una cavidad altamente inervada. Entonces puede haber cruce de información. ¿Por qué? Porque pues los radicales libres y la inflamación no es, solo ataco el tejido endometriósico. No, afecta a todo. Entonces puede dañar otros tejidos que también responden ante dolor y entonces por eso la mujer con endometriosis te dice, me duele aquí, o sea, te muestra diferentes lados que probablemente no tengan relación con los órganos reproductores, ¿no? Femeninos. Entonces, desafortunadamente el modelo de atención de un solo profesional de salud para las mujeres con endometriosis, que normalmente es un ginecólogo, no es el adecuado para atender a una enfermedad crónica compleja sin cura y por lo tanto siempre va a suponer un reto tanto para las pacientes como para todos los profesionales de la salud. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de replantear la atención a las mujeres con endometriosis para proporcionarles un enfoque más integral, centrado en el paciente y con objetivos a largo plazo. Entonces, la incapacidad del sistema de salud actual, ¿no?, para abordar adecuadamente los síntomas de la mujer con endometriosis no es el correcto y entonces suele dar lugar a la aparición de secuelas e impactar negativamente su calidad de vida. Y esto no solo es en México, es en todo el mundo. Me permito presentarles rápidamente la experiencia del Centro de Investigación y Tratamiento de Endometriosis de la Universidad de California, en San Diego, en donde ellos aplicaron un modelo que se llama modelo de cuidado crónico, ¿no? Entonces podemos observar que tienen un equipo importante multidisciplinario y aquí en verde destaqué el área de medicina integrativa, ¿no?, que se caracteriza por tener intervenciones dirigidas para disminuir el dolor, la inflamación o para apoyar a las terapias, a las otras terapias que no hayan dado resultados. Y muchas pacientes han referido que ha mejorado su dolor y su calidad de vida. Y en esta gráfica de pastel ustedes podrán observar que en color azul, con un 43%, se encuentran todas aquellas mujeres que han solicitado ser derivadas a esta área de medicina integrativa, donde uno de los principales tratamientos que reciben es de nutrición. Entonces, ¿qué tiene que ver o cómo contribuye la nutrición a la endometriosis? Bueno, en general los trastornos ginecológicos siguen siendo investigados, cuál es su relación y cuál es el efecto que podría tener la dieta y sus componentes en su sintomatología y sigue sin ser no se ha explorado lo suficiente, entonces continúa requiriendo investigación futura. A la fecha, por más que se ha intentado estudiar el potencial terapéutico de las intervenciones dietéticas en pacientes con endometriosis, no se han logrado los resultados por diferentes causas, ¿no? Y una de ellas es por lo complejo que es la enfermedad, como nos lo explicó el doctor Escobar. Lo que sabemos, y por lo menos lo que tomó este autor Siviera para ver el abordaje de la nutrición o de la dieta en endometriosis, es que pues, las frutas y verduras, los estudios han dicho que posiblemente brindan protección, esto es por su contenido de nutrimentos y moléculas bioactivas. La vitamina D, ¿no?, por disminuir inflamación y estrés oxidativo. La vitamina C y E como potentes antioxidantes y el resveratrol como antioxidante. En cuanto a las carnes rojas y en general carnes, un poco contradictorio, lácteos, habla sobre un posible efecto del aumento en el riesgo de padecer endometriosis. Pero en general, hasta lo que sabemos hasta el día de hoy es que todos los estudios presentan en su mayoría limitaciones metodológicas, ¿no? Y una de las principales es desde elegir a las mujeres con endometriosis. La calidad de evidencia de los que tenemos es baja. Todos presentan muchos sesgos. Algunos son contradictorios y otros dicen que de plano la evidencia o la conexión no es clara. Los que sí han tenido mucho éxito, desafortunadamente, ¿no?, son aquellos que se limitan a probar nutrimentos
y moléculas bioactivas en modelos celulares, es decir, tejido endometriósico que ha sido retirado por biopsia y en modelos murinos. Ahí sí han tenido éxito, ¿no?, en mostrar la actividad importante de nutrimentos en disminuir características de la endometriosis. Entonces, en este ensayo, en esta revisión sistemática acerca de los efectos de los nutrimentos sobre los síntomas en mujeres con endometriosis, el autor resume, ¿no?, una serie de nutrimentos que encontró en 380 artículos, que se terminó quedando con 12, y entonces describe las propiedades antiinflamatorias, tanto directas como indirectas, de algunos nutrimentos que podrían ayudar con el dolor y con los síntomas, pero concluye diciendo que todavía falta hacer más estudios. Entonces, ¿cuál sería el potencial de estos nutrimentos, ¿no?, en el estrés oxidativo, la inflamación y en este estado hiperestrogénico? Bueno, en cuanto a antioxidantes, podemos observar esta imagen. Me gusta mucho porque es muy explicativa. Y en la parte inferior vemos que de la dieta, o sea, la dieta nos provee nutrimentos que están en verde y moléculas bioactivas que están en morado. Pero a su vez, también nuestras células cuentan con un equipo, ¿no?, de proteínas y enzimas antioxidantes, ¿sí?, que se encuentran aquí en color azul. Si ustedes observan, estas enzimas necesitan de nutrimentos que nosotros consumimos en la dieta para funcionar correctamente. Entonces, estas enzimas son básicas para defendernos del exceso de radicales libres y evitar que lleguemos a un estrés oxidativo. Entonces, ¿qué buscamos con un aumento en el consumo de antioxidantes? Lo que buscamos es llevar a un equilibrio esa balanza. Recordemos que por el estrés oxidativo, esta balanza se encuentra inclinada porque hay una mayor producción de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, y hay muy pocos antioxidantes porque ya se agotaron, porque no tengo los nutrimentos que me apoyan, o porque de plano estoy produciendo muchos radicales libres que hace que la balanza se vaya hacia un lado. Entonces, lo que nosotros buscamos es que, apoyándonos de la dieta y de suplementación, podamos lograr, ¿no?, que estos nutrimentos y moléculas bioactivas lleguen para hacer tres principales cosas: prevenir y eliminar la producción de radicales libres, reparar el daño que ya hayan causado los radicales libres y romper esa cadena, ¿sí? Es una reacción en cadena. Un radical libre ataca a una molécula y ahora esa molécula atacada se convierte en un radical libre y así sucesivamente. Entonces, queremos romper esa cadena. Y algo aquí bien importante: debemos de llegar a un equilibrio, ¿sí? No podemos eliminar por completo la producción de radicales libres de oxígeno y de nitrógeno porque son importantes para la salud y para mecanismos fisiológicos. La ovulación, la fecundación, la implantación dependen de los radicales libres. Entonces, el objetivo no es eliminarlos, el objetivo es llegar a un equilibrio para que desaparezca ese estrés oxidativo y podamos romper ese círculo vicioso que teníamos de estrés oxidativo, inflamación. En cuanto a inflamación, de los nutrimentos más estudiados y descritos son los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, que son el ácido alfa-linolénico, el EPA y el DHA. Estos omega 3, en contraparte a sus colegas omega 6, lo que hacen es que cuando son atacados por enzimas que producen compuestos eicosanoides como prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, que son moléculas de señalización inflamatoria, la familia omega 3 produce compuestos antiinflamatorios, ¿sí? Entonces, si nosotros aumentamos el consumo de omega 3, que por la propia transición alimentaria, la propia calidad de la dieta, consumimos más omega 6 que 3. Entonces, tenemos que llegar a un equilibrio, ¿no?, de omega 3, omega 6, ¿para qué? Para que ambos tengan la misma oportunidad de competir con las enzimas que producen estos eicosanoides y haya antiinflamación. La prostaglandina por excelencia inflamatoria relacionada con endometriosis es la prostaglandina E2, que es producida por los omega 6.
¿sí? Entonces, lo que queremos es eliminar ese tipo de prostaglandinas. Y si ustedes observan, aquí hay otros nutrimentos que también obtenemos de la dieta que son importantes para estos procesos. Y finalmente, pues la vitamina D ha tenido un foco de atención muy importante en los últimos años porque hemos encontrado que tiene funciones completamente diferentes a lo que estábamos acostumbrados del metabolismo de calcio y de los huesos. Ahora sabemos que es un importante modulador de la respuesta inmunológica y tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque inhibe un factor nuclear, que es un factor de transcripción, que se llama NF-κB, que es responsable, entre tantas cosas, de la inflamación. Entonces, la vitamina D, de cierta manera, al inhibir a este factor nuclear, disminuye, ¿no?, la síntesis de citocinas proinflamatorias, inflamatorias, y además también inhibe a la prostaglandina E2 al disminuir la actividad de la ciclooxigenasa 2. Entonces, de esta forma estaríamos atacando la parte de inflamación. Ahora, otro de los síntomas importantes que aquejan a las mujeres con endometriosis es el dolor. Entonces, ¿qué nutrimentos se ha visto que tienen un efecto analgésico? Bueno, se han estudiado algunos nutrimentos en verde y moléculas o compuestos bioactivos en morado en diferentes patologías, como ustedes pueden ver en esta columna. Entonces, el principal mecanismo de acción, si ustedes pueden leer, perdón que se vea un poco borroso, se los platico, es efecto antiinflamatorio, efecto antioxidante o efecto analgésico. Entonces, una vez más, tenemos aquí a los omega 3, de los que hablamos antes. No solo te dan un efecto analgésico, un efecto antiinflamatorio, sino que pueden contribuir a la hora de disminuir la inflamación a disminuir la sensación o la percepción de dolor. La vitamina D y vitaminas del complejo B, como la B1 y la B12, que se ha descrito que son importantes en la regeneración y protección del tejido nervioso. Y en cuanto a las biomoléculas, a las moléculas bioactivas, tenemos, por ejemplo, la quercetina, la cúrcuma y el jengibre, que son las que más emplean, ¿no?, las mujeres con endometriosis, y encontramos otras, ¿no?, como el incienso indio, la corteza de sauce y la matricaria, que también se han probado en enfermedades que tienen como componente el dolor. A diferencia de los nutrimentos, los compuestos bioactivos, pues debemos de tener cuidado aquellos que no son de uso común porque pudieran tener implicaciones en su farmacocinética con medicamentos que puedan estar tomando las pacientes o tener efectos adversos. Entonces, a través de componentes de la dieta podemos también atacar esta parte cuando el tratamiento no hormonal, como los antiinflamatorios no esteroideos, las hormonas o incluso la cirugía no ayuda a que las mujeres con endometriosis presenten menos dolor. Entonces, y finalmente, un nutrimento inorgánico, el magnesio, ha sido ampliamente estudiado y reconocido por su efecto analgésico al bloquear el canal receptor que se llama NDMAR, que está en las fibras nerviosas. Entonces, su presencia aquí evita el paso de calcio. Entonces, de cierto modo, su efecto analgésico es porque controla la excitabilidad. Este magnesio, pues, también ha tenido resultados muy positivos, otros igual que el placebo. ¿Y esto a qué se debe? A diferentes aspectos también metodológicos, como el tiempo de uso. Vean en esta línea, 4 semanas, ¿no?, hasta 24 semanas, ¿no? La vía. Principalmente lo han dado intravenoso y más cuando hacen cirugías para ver el dolor post-cirugía. Lo han dado también de forma oral, pero hay 2 formas, inorgánico y orgánico, ¿sí? Y también, por estos aspectos metodológicos, pues podemos ver que en algunos sí funciona, por aquí migraña sí y aquí no. Y en dolor neuropático no funciona porque el dolor neuropático, olvidé mencionarles que es un dolor diferente. El dolor neuropático es por un daño directo a el tejido nervioso, no por mecanismos químicos moleculares. Entonces, un daño a un nervio directo no se puede tratar con aspectos que controlan inflamación química, ¿sí?
Y de compuestos bioactivos, pues, como ustedes pueden observar, hay muchos que se han probado, pero aquí el paréntesis, en cultivo celular y en modelos murinos. Y sí, como les platiqué, han tenido un gran éxito. Han aumentado la apoptosis de estas células, han disminuido la inflamación, disminuido la angiogénesis, el dolor, la desregulación endocrina, el crecimiento invasivo, la proliferación, pero en modelos que no se ha visto su efecto en humanos. Los más empleados ahora en ensayos clínicos son los que están subrayados en rojo, que es la cúrcuma y el resveratrol. Entonces, ¿cómo afectan la cúrcuma y el resveratrol a la endometriosis? Bueno, los estudios han mostrado que la cúrcuma disminuye la proliferación y aumenta la apoptosis por estos mecanismos, disminuye la inflamación, disminuye la invasión y la unión, ¿no?, de la célula endometriósica al peritoneo o a los tejidos, disminuye el estrés oxidativo y disminuye la angiogénesis. ¿Qué hemos visto del resveratrol? El resveratrol disminuye la proliferación, aumenta la apoptosis, disminuye la inflamación, la angiogénesis, la invasión, el estrés oxidativo y aumenta la expresión de 2 enzimas antioxidantes, ¿no? Entonces, reforzando este efecto antioxidante y antiinflamatorio. A la fecha, estos son los únicos estudios, 3 para cúrcuma y 1 que ya terminó con resultados igual de efectivos que el placebo y potenciado en conjunto con anticonceptivos para disminuir el dolor. Y estos pues se encuentran ahorita reclutando pacientes. Esos son los únicos que están registrados en esta página del gobierno de los Estados Unidos para los ensayos clínicos y poder publicar, que se están llevando a cabo en mujeres con endometriosis. De los demás compuestos, no están utilizando como compuesto único, sino en combinación con otros, entonces pues no sabemos quién es el que hace en realidad el efecto. Ya para finalizar, pues es importante mencionar que a pesar de los blogs, Facebook, Internet, lo que me diga mi amiga o conocido o lo que sea, es importante no dejarse engañar. A la fecha, la endometriosis no tiene una cura. Entonces, todo aquello que garantice que comer esto, hacer esto, ponerte esto, cura la endometriosis o que existe una sola dieta para la endometriosis, es una mentira, ¿sí? El abordaje tiene que ser personalizado, ¿sí? Hacerle el vestido a la mujer con endometriosis de acuerdo a qué tipo de endometriosis tiene, cuánto tiene de evolución, por cuántas cirugías ha pasado, qué medicamentos está tomando. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar las interacciones nutrimento-nutrimento, nutrimento-fármaco, moléculas bioactivas. Entonces, es muy importante ponerse en las manos correctas porque hay muchos compuestos que no conocemos su efecto y entonces en vez de ayudar podemos llevar a algo que no queremos, ¿sí? ¿Y cuáles son nuestros retos? Pues que desafortunadamente existen pocos profesionales de la salud expertos en endometriosis, pocos centros de tratamiento y o investigación multidisciplinarios, tanto públicos como privados, y esto al final perpetúa que continúe un diagnóstico tardío, que debido a la presentación heterogénea no se logre un tratamiento adecuado y por lo tanto, como nos mostró el doctor Escobar, haya recidiva y persistencia de síntomas, que se va a traducir en una mala calidad de vida de las mujeres con endometriosis. El tratamiento nutricio no es la panacea, aclaro, es parte del tratamiento multidisciplinario, es un coadyuvante y por lo tanto, al personalizarse, es importante aclarar que los efectos son a mediano plazo, ¿sí? ¿De qué depende? De toda la historia, ¿no?, de la mujer que tenga con la endometriosis. Y prácticamente, pues es de ensayo y error. Si no funciona algo, cambiar el tratamiento, modificar las dosis para que entonces se logre en conjunto un mejor tratamiento y una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Jennifer, no sé, perdón, no sé si quieras que compartamos de una vez lo de tu protocolo para que nos lo expliques rápido. Perfecto.
Ya lo estamos compartiendo, la gente ya lo está viendo en el chat. Muchísimas gracias. Ya lo puedes explicar si tú quieres. Muchas gracias. Pues les extiendo la más cordial invitación a todas las mujeres con endometriosis que todavía no se han enterado de que el Instituto Nacional de Perinatología, en conjunto con el doctor Escobar, el doctor Oliver, que están en este instituto, y otros médicos con sus centros especializados de endometriosis y 2 asociaciones civiles nos están ayudando con este proyecto que se llama Descripción de Calidad de Vida en Mujeres Adultas con Endometriosis. Es un proyecto nacional y me permito decir que probablemente es el primero que genere la información epidemiológica que hace falta en México, porque no tenemos esa información. Y esperamos con esto poder acercarnos con las autoridades y hacer cada día más y más visible la endometriosis, porque no se le considera un problema de salud pública y lo es. ¿Por qué? Porque afecta en diferentes aspectos la calidad de vida de las mujeres y lo más importante, lo hace en una etapa que son altamente productivas, ¿sí? Entonces no podemos permitir que esta enfermedad la siga afectando y no poner de nuestra parte para apoyarlas con tratamientos tanto a nivel público como privado, porque los tratamientos, por el expertise y la curva de aprendizaje que llevan a cabo los médicos, es tan grande que los costos en ocasiones son impagables por las mujeres con endometriosis, ¿sí? Entonces es importante que tanto la atención pública como privada, ellas tengan acceso a un tratamiento digno, personalizado e integral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny, qué linda, excelente plática, la verdad que muy objetiva, bien documentada y nos abre un panorama todavía más importante ante este gran problema, como dices tú, un problema de salud pública que no ha sido atendido por nadie, por ningún gobierno. Pacientes que tienen un sufrimiento terrible y que andan vagando por todos lados para obtener un poquito de mejoría, un poquito de cura. Pero bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Ahora tengo el gusto de presentar a un gran amigo, primero, a un gran médico, el doctor Luis Carlos Páez Lobeira. Es un médico especialista en ginecología que se ha dedicado por mucho tiempo a tratar a mujeres con endometriosis. Yo creo que ya más de 20 años tratando pacientes con endometriosis. El doctor Luis Carlos se encuentra y radica en Monterrey, Nuevo León. Es un médico muy buen médico en el aspecto humano, hablando del aspecto profesional. Y bueno, Luis, te presento aquí en este foro. Tengo el gusto de ver tu plática. Y adelante, el foro es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, tocayo. Gusto saludarlos y felicitar a la doctora Jennifer por tan brillante exposición. La verdad, bastante bien documentada y muy explícita, muy clara. Y bueno, esto es lo que necesitamos para resolver este gran enigma que es la enfermedad de endometriosis, ¿no? Siempre le he dicho, es una enfermedad de las más enigmáticas que conozco, por tantas variables que tiene, tantas variantes, tantos diferentes modos de presentación, y por eso estamos donde estamos, por eso seguimos indagando, estudiando qué pasa con endometriosis, cómo hacerle para mejorar la calidad de vida de las mujeres con endometriosis, y seguimos viendo en general, en la población general femenina con la enfermedad, un grado elevado de insatisfacción ante la terapéutica recomendada. Entonces siento que nos estamos quedando cortos, y nos falta mucho por aprender, mucho por conocer de la enfermedad y mucho que escuchar a la paciente, ¿verdad? Y como bien decía la doctora, esto es algo que se tiene que muchas veces a prueba y error, por lo enigmático que es la enfermedad, y desde el momento en que empecemos a tratar pacientes, o sea, integralmente a la paciente y no a la enfermedad propiamente,
sino a la paciente integralmente, con todas las condiciones que tiene, con todas las variables, variantes, situaciones de vida, estrés, desbalances, etcétera, que pueda tener la paciente, va a ser mucho mejor. O sea, tratar a la persona, tratar a la paciente, no necesariamente tratar solamente la enfermedad. Desde el momento en que los ginecólogos nos enfoquemos en hacer esto, en tratar a la paciente globalmente, nos va a ir mejor. Si intentamos tratar nada más la enfermedad, pues vamos a ver una enfermedad, como ahorita lo voy a explicar, pues una enfermedad de puntos, de nódulos, de quistes, de adherencias, y con esto vamos a pensar que quitando eso, o sea, yo entro a operar a una paciente con endometriosis y le encuentro 2, 3, 4, 5 puntos, nódulos de endometriosis, se los quito y pensar que ya va a estar curada para siempre, eso es un error, ¿verdad? Porque muchas veces los malestares, los síntomas que tiene la paciente, si bien se pueden deber a algunos a endometriosis, pero pueden deberse a muchos otros factores que están influyendo para que ella se sienta así de mal. Por eso vemos ese grado de insatisfacción en muchas mujeres tratadas, operadas, multitratadas de muchas maneras diferentes y que siguen sintiendo que no están ahí, que no están bien, que no están sintiendo con usted. Sí les voy a dar una visión de lo que me ha tocado por un poco más de 20 años de estar viendo diariamente mujeres con endometriosis de todos los tipos, todas variables, todo tipo de presentación. Entonces eso te va dando cierta experiencia en ir conociendo más sobre la enfermedad y de todos los mecanismos que la rodean. Entonces, bueno, esta gráfica me gusta mucho porque típicamente vemos la endometriosis como aquí vemos arriba el iceberg, ¿no? Vemos la punta del iceberg. Vemos una enfermedad que provoca, ¿qué? Dolor, cólicos, ¿verdad? Y típicamente vemos eso. Y así lo ven, inclusive muchos doctores. Una enfermedad que provoca dolor. Entonces tengo que buscar la manera para quitar el dolor, a como dé lugar. Y lo que la gente piensa pues, también es eso, que nada más incluye síntomas de dolor. Pero en realidad, cuando se evalúa bien a la mujer con endometriosis, vemos un montón de síntomas, un gran grupo de síntomas que la mujer que padece la endometriosis tiene también adicionalmente y no se toman en cuenta. Son síntomas que muchas veces no se van a quitar con una cirugía necesariamente. Entonces ahí es donde tenemos que ver no nada más la punta del iceberg, sino todos los demás. Vemos mujeres con toda esta serie de síntomas que aquí pongo, que las que están viendo esta presentación o las que lo puedan ver más adelante, se van a dar cuenta que muchas de ustedes presentan ese tipo de síntomas adicionalmente. Y muchas veces este tipo de síntomas es lo que puede hacer sentir mal a la persona, inclusive hasta mucho peor que los mismos síntomas que en sí la endometriosis o el nódulo o el implante o la adherencia o el quiste va a provocar. Entonces tenemos que evaluar todo esto en un interrogatorio inicial de la mujer con endometriosis o que sospechemos que tiene endometriosis. Tenemos que hacer una evaluación mucho más exhaustiva. A ver, ¿cómo está viviendo la paciente? ¿Cómo están sus hábitos? ¿Cómo está durmiendo? ¿Cómo está comiendo? ¿Cómo está su estilo de vida, su ejercicio, su estrés, etcétera? ¿Verdad? ¿Y qué antecedentes tiene? ¿Qué padecimientos adicionales ha ido desarrollando? ¿Verdad? De esta manera, si pensamos así, de una manera, de un aspecto un poco más integrativo, un poco más funcional, holístico, nos va a ir mejor, de veras se los digo. Yo lo que sabía hace 23 años de endometriosis a lo de ahorita es muy diferente, ha cambiado muchísimo. Se ha expandido mucho el horizonte y la manera de ver la enfermedad y entre más la conozco la enfermedad, más digo que es una enfermedad, como mencionaba al principio, enigmática, que tenemos que aprender nosotros como médicos a ver primero a la paciente como persona, en toda su dimensión, y luego ya empezar a ver enfermedades. No importa un diagnóstico, a veces les digo, no me interesa mucho lo que tienes, me interesa mucho cómo estás, me interesa mucho ver qué te falta o qué te sobra en lo que estás viviendo en el día a día. De esa manera podremos, creo yo, mejorar muchísimo la calidad de vida en todo aspecto de la mujer con endometriosis.
Entonces, ¿cómo percibe la endometriosis los médicos? ¿Cómo lo percibimos? Pues una enfermedad de puntos negros, blancos, que deben ser removidos o quemados. Hay endometriosis, hay que entrar a la cirugía, hay que quitar los implantes, así lo tenemos que hacer. ¿Y qué opciones de tratamiento hay en la medicina convencional? Pues o la cirugía o una supresión hormonal o analgésicos o hacer una histerectomía, o sea, quitar el útero, la matriz. ¿Cómo lo percibe la paciente, la enfermedad? Dolor, fatiga, inflamación, alergias, sensibilidades químicas, todo lo que mencioné en la diapositiva anterior. Pero al final de cuentas dice, bueno, ¿qué opciones de tratamiento tengo? ¿Qué es lo que piensa la paciente que tiene nada más? Pues o la cirugía, o la supresión hormonal, o analgésicos, o la histerectomía. Entonces, bueno, hay 4 pilares del tratamiento de endometriosis que se pueden considerar. Tratamiento hormonal, la cirugía, considerar autodiagnósticos y analizar y evaluar el aspecto inflamatorio, las hormonas y el sistema inmunológico. Sabemos que la endometriosis tiene un componente inflamatorio, tiene un componente hormonal y definitivamente tiene un componente inmunológico. Y a veces eso viene cocinándose de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Ya viene eso cocinándose y dando una serie de trastornos múltiples, pues no nada más van a provocar endometriosis, ¿verdad? Pueden provocar muchos problemas adicionales que tenemos que evaluar estos aspectos. Es bien importante esto. Entonces, en general, ¿cuáles son las metas de tratamiento a nivel general, a nivel, digamos, lo convencional, ¿verdad? Es aliviar el dolor y síntomas en general, mejorar la calidad de vida, corregir todos los desbalances bioquímicos, hormonales, metabólicos, digestivos, alergias, etcétera. Controlar la progresión de la enfermedad, preservar o restaurar la fertilidad, si es lo que se está buscando también, y identificar enfermedades relacionadas y canalizarlas adecuadamente. Canalizarlas. No estamos nosotros para saber todas las especialidades y para saber de todos los aparatos y sistemas del cuerpo, pero sí por lo menos para poder identificar lo nuestro como ginecólogos y si identificamos algún problema digestivo, urinario, metabólico, etcétera, bueno, si no lo podemos resolver nosotros, canalizarlo con el especialista correspondiente. El tratamiento médico convencional, pues lo que mencionaba, analgésicos, antiinflamatorios o tratamiento hormonal que puede ser de muchos tipos. Anticonceptivos, progesterona, progestinas, agonistas, antagonistas, danazol, análogos de la progesterona, etc. Y bueno, según Cochrane, el tratamiento médico, la elección de los diferentes tipos de tratamiento médico depende principalmente de sus efectos secundarios, ya que alivian el dolor asociado a endometriosis de manera similar. Pero seguimos enfocados a los síntomas de la enfermedad. Es decir, si tiene dolor, pues si le doy un analgésico y se le quita el dolor, pues no quiere decir que esté curada. Pues no la estamos curando de nada, le estamos quitando el síntoma de dolor, pero no le estamos curando absolutamente nada. Entonces, el tratamiento quirúrgico típico también se busca, o sea, una laparoscopía o una laparotomía o cirugía conservadora o cirugía radical. Dejarle el útero, dejarle los ovarios, quitarle el útero, quitarle los ovarios. Esa es como que la disyuntiva que generalmente, típicamente se enfrenta a un médico de inicio que está viendo a una mujer con endometriosis. Y en cuanto al quirúrgico, la opción a escoger dependerá de la experiencia y confianza del cirujano. Van a haber cirujanos que les van a decir, no, esto se tiene que hacer vía abierta, vía laparotomía, hacer una incisión. Sabemos que hoy en día el gold standard de tratamiento quirúrgico es una laparoscopía, pero si el médico que las está viendo no hace laparoscopía o no tiene experiencia en hacer laparoscopía o operar endometriosis por laparoscopía, pues les va a ofrecer la cirugía abierta. No quiere decir que sea lo correcto necesariamente, pero es lo que él les puede ofrecer. Generalmente la mejor opción es generalmente una combinación de tratamiento médico y quirúrgico. Esto es hablando a nivel todavía general. Todavía no me meto mucho en lo integral. Bueno, ¿qué enfermedades se han visto relacionadas a la endometriosis por diferentes fuentes históricamente? El síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, candidiasis crónica, enfermedades ambientales, trastornos funcionales intestinales como el típico colon irritable, enfermedades autoinmunes, desbalances hormonales, estrés, alergias, disbiosis intestinal, cáncer y pues, bueno, esta inflamación crónica de la vejiga que es muy, muy frecuente, que muchas veces pudiera ser también una causa muy importante de dolor en mujeres con endometriosis, que a veces es o provoca más dolor esto que la misma endometriosis. Ni la cirugía ni el tratamiento convencional van a tratar enfermedades sistémicas. Si la paciente tiene adicional a la endometriosis, tiene un colon irritable, tiene
tiene una intolerancia a los carbohidratos, tiene alergias, tiene sensibilidades, tiene desbalances inmunológicos, etcétera, pues sabemos que esto no lo va a quitar una cirugía. Y es lo que tenemos que aprender, ¿ok? Muchos casos sí son quirúrgicos y deben ser quirúrgicos, sobre todo los casos de endometriosis profunda, infiltrante, casos de endometriomas grandes, o algunos casos también importantes de adenomiosis también pueden ser casos que pueden ser más factibles, que se requiera una cirugía. Pero a veces la endometriosis peritoneal, así lo hemos visto en los últimos 20 años, la típica, que es la más frecuente, la peritoneal, esa muchas veces se puede tratar de otra manera. No siempre la cirugía va a ser la mejor alternativa. Entonces, bueno, entrando un poquito en el tema, yo creo que hay 3 puntos importantes que tenemos que considerar mujeres con endometriosis. En general, con muchas enfermedades, pero hablando de endometriosis, tenemos que evaluar estos 3 puntos. Sistema inmunológico, el balance hormonal e inflamación. Como mencionaba, la endometriosis cursa con problemas en estos 3 niveles. Sí o sí, las mujeres con endometriosis tienen estos 3 puntos, invariablemente. Ahí es donde tenemos que irnos o intentar indagar un poquito más en los problemas de raíz. Empezando por el sistema inmunológico. Bueno, sabemos la relevancia y hoy en día con el COVID y todo, pues de la importancia de tener un sistema inmunológico íntegro. Sabemos, por ejemplo, que todos los días pueden entrar a nuestro cuerpo cerca de 400 cancerígenos. Entran al cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos toda la población tenemos cáncer? Pues ¿por qué? Porque tenemos un sistema inmunológico que nos defiende, que nos ayuda a combatir la inflamación, el bicho, la bacteria, la partícula, la lesión, etcétera. Entonces, es bien importante mantener un sistema inmunológico íntegro. Y esto no es nada más, o no nada más se puede resolver con una medicina, con una pastilla. Sabemos evaluar estos puntos, y no me puedo meter en cada uno, pero cada uno de estos tiene mucho tema de fondo. El estrés, sabemos, entre más estrés, y hasta bien demostrado en 500 estudios o más, cómo el estrés a muchos niveles debilita el sistema inmunológico. El sueño, o sea, me refiero a la falta de sueño, el no dormir bien, tan solo con una noche de no dormir bien, de dormir un poco menos de horas de lo habitual, lo que representa a nivel epigenético, a nivel de la genética que tenemos, a nivel del sistema inmunológico, lo que afecta la respuesta inmunológica por una sola noche. Ahora imagínense muchas noches o una semana, un mes, un año o toda una vida de mal dormir. Pues por supuesto que vamos a tener el sistema inmunológico debilitado. Y un sistema inmunológico debilitado pues obviamente nos va a conllevar a enfermedad. El ejercicio, sabemos de la importancia, la relevancia de hacer ejercicio, mantener el cuerpo sano, mente sana, etcétera. Entonces todo esto pudiera debilitar, o sea, si lo hacemos bien o mal, pudiera debilitar o modificar la respuesta inmunológica. Sensibilidades alimentarias, intolerancias, esto es bien importante. Esto cada vez lo veo más, cada vez hago más exámenes, más pruebas de sensibilidades alimentarias y me doy cuenta que hay una gran cantidad de sensibilidades alimentarias. Imaginémonos que estamos comiendo algo todos los días que nos hace daño, que nos inflama, que despierta una reacción inmunológica importante y lo seguimos comiendo todos los días. ¿Cómo va a estar el sistema inmunológico? Pues obviamente va a estar alterado. Se va a trastornar el sistema inmunológico por andar comiendo algo que no debemos. Voy un poco rápido. El estrés y la endometriosis. Bueno, sabemos el estrés, quisiera enfocar un poquito en eso también. Las glándulas suprarrenales contribuyen más o menos entre un 35 y un 50% en la producción de hormonas femeninas en la premenopausia y en la posmenopausia. Existe un término que no mucha gente conoce. Ahorita vi que la doctora Jennifer hablaba algo de la dominancia estrogénica. Esta dominancia estrogénica, que es un aumento relativo de estrógeno o una disminución relativa de progesterona, y que haya una dominancia, que el estrógeno esté produciéndose de más con respecto a la progesterona, que es la hormona que contrarresta el estrógeno. Esta dominancia estrogénica es común, es frecuente en las mujeres con endometriosis. Y pues bueno, cuando hay estrés, hay liberación de cortisol. El cortisol bloquea los receptores de progesterona. Y si bloquea los receptores de progesterona, el cortisol bloquea la progesterona, entonces va a haber una dominancia estrogénica. Sabemos que la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente. Entre más estrógeno, puede potencialmente haber más endometriosis. Entonces, el estrés va a bloquear los receptores de progesterona y va a haber una dominancia estrogénica. Entonces, la mujer deberá normalizar sus glándulas suprarrenales para tener un equilibrio hormonal total. Y esto generalmente mediante técnicas de estrés
minimizar estrés al máximo. Se ha visto en animales que el estrés, se someten los animales a un nivel alto de estrés, aumenta. Por sí solo, el puro estrés aumentó las lesiones de endometriosis. Una mujer con endometriosis sometida a un alto nivel de estrés tiende tarde que temprano a fatigar sus glándulas suprarrenales, disminuyendo su capacidad de respuesta ante el estrés adicional, dolor, enfermedad, etc. Se borró la referencia, pero bueno. El estrés eleva el cortisol, como mencionaba, el cortisol eleva la glucosa eleva la insulina, esto altera el sistema inmunológico, altera la microbiota, un tema también muy importante. Entonces, el estrés afecta a todo nivel. Entonces, yo no puedo esperar que una mujer con endometriosis, aunque lo opere y que lo opere muy bien, que le quite todos los implantes, si tiene un alto nivel de estrés, no puedo mejorar que se mejore adecuadamente, como uno quisiera. Entonces, tenemos que evaluar esto y sí tenemos que ser muy, muy enfáticos en preguntarle a la paciente en la consulta inicial cómo vive, cómo come, su nivel de estrés, cómo duerme, todo es muy importante. Muchas veces ni lo preguntamos. Nos vamos directamente al analgésico, al antiinflamatorio o a la hormona o directamente a la cirugía. Bueno, me voy a brincar estas por cuestiones de tiempo, pero bueno, rápidamente es una gráfica donde demuestra la síntesis de los esteroides, de las hormonas que regulan el ciclo de la mujer, de las hormonas que regulan el estrés, etc. Entonces, siempre que tenemos estrés y vienen de los mismos proveedores o de los mismos, de la misma materia prima, que es principalmente colesterol, cuando esta flecha gorda es cuando tenemos, es la ruta que toma cuando tenemos niveles elevados de estrés. Imagínense, va para acá, cortisol y cortisona para defendernos del estrés. Si una mujer tiene endometriosis o se quiere embarazar, tiene que producir adecuadamente las hormonas adecuadas para regular un buen ciclo, pero al mismo tiempo tiene mucho estrés, pues en la cadena es más importante, más relevante para la supervivencia del ser humano controlar el estrés, manejar el estrés, defendernos ante el estrés. Entonces la cascadita se va a ir hacia la producción de cortisol. ¿Ok? Y pues, ¿cómo creen que va a estar la producción adecuada de hormonas? Pues se desprotege, se descuida. Entonces, porque no estamos enfocados hacia el estrés. Me gusta esta gráfica porque, bueno, aquí algo también comentó la doctora Jennifer de esto, pero yo lo pongo como un barril inmunológico. Bueno, tenemos todos los abusos, todo lo que hacemos en el día a día, cómo estamos viviendo, comiendo, respirando, etcétera. Entonces, todo eso entra dentro de un barril inmunológico que es nuestro cuerpo, entra la cantidad de abusos, alimentación, etcétera, va entrando a un barril y tiene un límite de tolerancia. Y las adaptaciones que ahorita veremos cuáles son, pues bueno, también tienen como un mecanismo de drenaje. Si empieza a ser más grande los abusos que los mecanismos de adaptación, pues vamos a empezar a tener un barril que se va a empezar a llenar, más grueso lo que entra, más delgadito, digamos, lo que sale, porque tenemos pocas prácticas de salud sanas, adecuadas, entonces empieza a llenar ese barril hasta que se desborda. Ya que se desborda, ahí es donde vienen los problemas del sistema inmunológico, vienen las enfermedades, incluyendo la endometriosis. Entonces, a medida que tengamos mejores hábitos en todo aspecto y lo que nos está afectando, nuestra carga inflamatoria de malos hábitos vaya siendo más pequeña y los buenos hábitos vayan siendo más grandes, mantenemos un balance en nuestro barril inmunológico, mantenemos un sistema inmunológico adecuado. Pregúntense muchas mujeres con endometriosis, o pregúntenles a las mujeres con endometriosis de los síntomas, cuándo comenzaron a ocurrir, y muchas veces se van a topar con la respuesta, mira, yo estaba bien hasta hace 3 años, doctor. Me sentía perfectamente bien, pero hace 3 años tuve un problema muy fuerte, tuve una separación, tuve la muerte de un familiar, empecé con mucho estrés en el trabajo, empecé a comer muy mal, dejé de hacer ejercicio y boom, ahí se disparó la enfermedad. Esto es el pan de cada día, esto es de sentido común. Claro que a medida que tengamos malos hábitos, se va a ir llenando nuestro barril inmunológico y nos vamos a enfermar más. ¿Ok? Entonces, finalmente este es el resumen del barril inmunológico. Entonces, bueno, hablando igual del sistema inmunológico, existe, ya sabemos, salió en Human Reproduction, la revista prestigiada inglesa, de un aumento en enfermedades autoinmunes en mujeres con endometriosis.
como el hipotiroidismo, la fibromialgia, fatiga crónica, el lupus, artritis, síndrome de Sjögren, esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria intestinal, son enfermedades que se han visto relacionadas con la endometriosis. Ahí viene la pregunta, y me la han hecho 1000 veces y me la seguirán haciendo, creo yo. Entonces, ¿la endometriosis provocó estas enfermedades? No fue la endometriosis lo que provocó la enfermedad. Fue el desbalance hormonal, las alteraciones inmunológicas que empezaron a cocinarse de tiempo atrás, que nos fue llevando a la enfermedad, incluyendo estas enfermedades, incluyendo endometriosis. No sé si me explique. O sea, no es que la endometriosis en sí fue y dañó la tiroides y provocó un hipotiroidismo. ¿Ok? Esto me lo hacen muy frecuentemente, la pregunta. Entonces, bueno, siguiendo con el siguiente punto, el balance hormonal. Sabemos, lo mencioné, que la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente, o sea, depende del estrógeno. Entre más estrógeno haya, más endometriosis o cualquier enfermedad estrógeno dependiente se va a agravar. ¿Okay? Sabemos que en cuanto a hormonas en el cuerpo, puede haber una fatiga adrenal en un 60% de los casos, insulinoresistencia o sensibilidad. Hay estudios que hablan casi hasta un 100% de mujeres con endometriosis pueden llegar a tener intolerancia a los carbohidratos, una sensibilidad a los carbohidratos. Todo el mundo se fija en la resistencia a la insulina, pero muy poca gente se fija en la sensibilidad de la insulina. Es algo, inclusive hasta pudiera ser hasta más común que la misma resistencia, pero a final de cuentas se tratan igual y tienen los mismos alteraciones a final de cuentas. Dominancia estrogénica, desafortunadamente no hay alguien que haya estudiado como tal la dominancia o una estadística, porque es una enfermedad tan variable, tan compleja, que será muy difícil poder evaluar quién tiene dominancia. Anormalidades tiroideas hasta un 54%, deficiencia de hormona de crecimiento un 13%. Bueno, niveles elevados de estrógenos circulantes pueden agravar la endometriosis. Hay que optimizar la salud digestiva. Y un intestino e hígado puede ayudar a eliminar los estrógenos del cuerpo. Tenemos que tener una buena salud. Sabemos los mecanismos básicos de digestión y de mecanismos de desintoxicación del hígado a nivel hormonal, qué tan importantes son para poder seguir eliminando esa posible dominancia de estrógeno. Para eso, pues bueno, una dieta alta en fibra, sabemos que la fibra va a ayudar a eliminar más adecuadamente lo que tiene que eliminarse, incluyendo el estrógeno. Dieta alta en crucíferos que son altos en el indol 3-carbinol, en el DIM, tan importante los mecanismos de desintoxicación hepática para que se metabolice el estrógeno hacia el estrógeno adecuado, no sea el estrógeno o el metabolito adecuado, no el metabolito inadecuado de estrógeno que nos puede agravar la endometriosis. Inclusive hay gente que recomienda los fitoestrógenos de plantas, ligninas como linaza, etcétera, pero esto es, como mencionaba la doctora, un poco a prueba y error. Y bueno, un tema que recientemente se ha venido despertando mucho y conociendo es el estroboloma, que es el conjunto de bacterias que se encuentran en el cuerpo, particularmente intestino, que se encargan de metabolizar adecuadamente el estrógeno. Y bueno, sabemos también de la importancia también poco se estudia esto de los tóxicos ambientales, el PCB, el BPA, dioxinas, formaldehído, etcétera, que pueden internamente en el cuerpo actuar como un estrógeno muy potente. Sabemos en algunas zonas donde están elevados los niveles de dioxinas, por ejemplo, hay una incidencia mayor de endometriosis. Okay. Rápidamente con la microbiota, que es un tema que a mí me gusta mucho en lo personal, que siento que se le debe dar un poco más de relevancia. Y vemos que existe una relación bidireccional y una diferencia de composición de la microbiota intestinal entre las mujeres afectadas por endometriosis y las mujeres sanas. La microbiota actúa como regulador de la inflamación y proliferación. O sea, la microbiota no nada más saber qué bacterias tenemos en el intestino, sino tienen una función tan clara y cada vez más conocida que pueden ser moduladores de inflamación y de la proliferación celular también. Varios estudios demuestran que influyen en el metabolismo de los estrógenos y la homeostasis de células madre. También pudiera estar crucialmente involucrada en la aparición y progresión de la endometriosis. Bacterias intestinales intervienen en el metabolismo de estrógeno, lo que mencionaba, el estroboloma. Permite una reabsorción de la forma activa de los estrógenos. En una disbiosis intestinal, que es una alteración en la microbioma o en la microbiota del cuerpo, en el ecosistema interior, la alteración del estroboloma incrementa los niveles de estrógenos activos en sangre. Y entre más estrógenos activos, más endometriosis. Entonces, la salud digestiva en todo aspecto y una buena microbiota es fundamental en todas las personas, pero hablando particularmente de endometriosis, pues tiene una relevancia interesante.
Bueno, disruptores endocrinos se pueden encontrar en bebidas, cosméticos, envases, metales pesados, etcétera, que también son temas que a veces los médicos nunca nos metemos a ver qué productos está poniendo la paciente. Y muchos de ellos pudieran tener esos disruptores hormonales o disruptores endocrinos que dentro del cuerpo pueden actuar como estrógenos muy potentes, inclusive mucho más potentes, como si estuvieran tomando estrógeno directamente en una pastilla. ¿Sí? Muy rápido. Y el último punto, inflamación. Bueno, toda enfermedad comienza con inflamación y la endometriosis no es la excepción. Cuando hay endometriosis sabemos que hay una cascada interna inflamatoria. Como bien explicó la doctora, toda la cascada inflamatoria y todas las citocinas y toda la respuesta inflamatoria, todo lo que el cuerpo tiene que hacer para mediar y lidiar con esta inflamación. Entonces, toda enfermedad comienza con inflamación. Entonces, si nos enfocamos también un poco más en la cuestión inflamatoria, nos puede ayudar mucho más a resolver los síntomas de mujeres con endometriosis y resolver su patofisiología y por qué se están sintiendo mal. Entonces, bueno, para esto también, bueno, esto sí ha sido cosas que hemos estado haciendo por 20 años con excelentes resultados. Por ejemplo, una dieta antiinflamatoria es importantísima. Los alimentos pueden ser inflamatorios o pueden ser antiinflamatorios. Una mujer con endometriosis, con colon irritable, con resistencia a la insulina, con alergias, con sensibilidades, etcétera, y aparte come mal o come puros alimentos inflamatorios, pues definitivamente no va a estar mejor así. Al contrario, va a empeorar la enfermedad. Y muchas mujeres también con endometriosis pues tienen insulina elevada o tienen resistencia o tienen sensibilidad a la insulina. La insulina elevada provoca inflamación. Entonces hay que buscar alimentos de bajo índice glicémico y buenas fuentes de grasa y proteínas. Los puntos básicos de una dieta antiinflamatoria deben ser énfasis en grasas antiinflamatorias, optimizar la regulación de niveles de glucosa, remover alimentos altamente procesados, aumentar niveles de antioxidantes, fitonutrientes, restringir alimentos productores de ácido araquidónico, como la carne roja, pues la carne roja produce mucho ácido araquidónico, favorecer una dieta basada en plantas, escoger alimentos altamente nutritivos. Platicar en la primera consulta, definitivamente. ¿Cómo come? Su nivel de estrés, cómo está su sueño, alergias, cómo está su salud intestinal. ¿Okay? Son factores obligatorios, o sea, yo lo pongo, o sea, tenemos que discutir eso. Le guste o no a la paciente, o tenga el tiempo o no, tenemos que discutirlo si queremos tener mejores resultados. Entonces, ¿qué debemos de valorar en una mujer con endometriosis? Pues todo lo que pongo ahí, todos los factores adicionales que puede tener, que como mencionaba, puede ser lo que le esté provocando más problema, más que la misma enfermedad, ¿verdad? Tenemos que evaluar todos estos factores que pongo ahí. No me detengo porque ya estamos casi en tiempo, pero bueno, es importante que se queden con... Ay, perdón, aquí se movió la diapositiva. Bueno, aquí un estudio que hicieron en la Asociación de Endometriosis Internacional, donde pusieron qué porcentaje de gente mejoró con la cirugía. Por ejemplo, 66%. Tratamiento para candidiasis, un hongo, que muchas mujeres con endometriosis tienen más posibilidad de tenerlo, 6.5, cambio de dieta 62, acupuntura 56, suplementos 56, inmunoterapia 48, y bueno, aquí no sale, algo pasó por la diapositiva, pero bueno, la histerectomía como el 30%, o 25 a 30%, que a veces pensamos que la histerectomía va a ser la cura de la endometriosis. ¿Qué suplementos recomiendo? Como también se mencionó anteriormente, pues va a depender de cada paciente, va a depender de sus desbalances, va a depender de qué condiciones adicionales tenga, pero son suplementos que históricamente hemos utilizado. No es que a todo el mundo le demos todo esto para nada, depende de la situación, depende del desbalance, depende de qué estamos tratando. Si tratamos a la persona, el desbalance, el problema metabólico, hormonal, inmunológico, vamos a darle uno u otro suplemento. Exámenes de laboratorio que yo considero que pudiéramos llegar a hacer en mujeres con endometriosis para poder evaluar de manera más exhaustiva, de manera más profunda, pues son todos los que menciono aquí, ¿verdad? A veces no hacemos ni siquiera un examen solo de laboratorio de mujeres con endometriosis. Lo vamos directamente al anticonceptivo, al analgésico o a la cirugía. Y al hacer exámenes de todo tipo, marcadores inflamatorios, biometrías, niveles de vitamina D, tiroides, la DHA por la suprarrenal, el CA125, anticuerpos, bueno, los marcadores de inflamación, la curva de tolerancia a la glucosa tan importante, prueba de sensibilidad alimentaria, cada vez lo hago más, prueba de DNA también cada vez lo estamos haciendo más, las pruebas de DNA y las pruebas de microbiota también para ver cómo está la microbiota interna, y recientemente ya hay pruebas afortunadamente epigenéticas que también nos ayudan mucho a evaluar más profundamente a la mujer con endometriosis. Entonces, bueno,
Un buen tratamiento médico da buenos resultados. Una buena cirugía por un cirujano entrenado en endometriosis, excelentes resultados. Una buena combinación de tratamiento médico y buena cirugía, mejores resultados aún. Pero un tratamiento integral, abordando todos los aspectos de la endometriosis, créanme, no tiene precio. La paciente se los va a agradecer muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Páez. Qué buena resumen en poco tiempo sobre el manejo integral de endometriosis. Me parece que hay que aclarar que el tema de endometriosis podremos hacer un congreso de 7 días, de 8 horas al día, y no terminaríamos. Hacer un webinar sobre manejo integral de endometriosis, como lo acaba de hacer la doctora Jennifer y como lo acaba de hacer el doctor Luis Páez, me parece excelente. Tenemos muchas preguntas de la gente que nos está escuchando. Creo que pues todas son interesantes, todas las preguntas son muy útiles. Voy a empezar con una pregunta que nos dice Anabel. Esta pregunta quizá es un poquito más para el doctor Luis Páez y más para mí, pero también Jennifer puede dar su opinión. Buenas tardes, yo fui diagnosticada solo después de que tuve histerectomía hace dos semanas con endometriosis y adenomiosis. Único síntoma de infertilidad, causa desconocida. Bueno, no sé qué quiere decir aquí. Aún sin útero se sigue teniendo la enfermedad. ¿Cómo se puede controlar la dominancia estrogénica y asegurar un nivel adecuado de progesterona? Doctor Luis Páez, ¿quieres hablar un poquito del tema? Sí, bueno, en el caso, de ella le quitaban el útero, bueno, entonces seguramente tenía síntomas de dolor, seguramente también tenía síntomas de hemorragias y sangrado. Y en el caso de ella también, yo creo que sí va a haber buenos resultados en cuanto al dolor, ¿verdad? Porque si tiene una adenomiosis importante y se removió la adenomiosis con el útero, pues va a tener mejora importante. Pero hay que tener cuidado cuando mencionamos que la histerectomía cura la endometriosis. ¿Por qué? Porque, hablamos, si tiene adenomiosis y se quita el útero, pues bueno, se va la adenomiosis, obviamente. Pero sabemos que puede haber endometriosis en múltiples lugares adicionales de la pelvis, no nada más el útero. Entonces, si nada más se quita el útero y pensando que eso ya quitó la endometriosis y tiene múltiples implantes en otras partes de la pelvis, ya sea visibles o invisibles o microscópicos, y ella sigue con ese desbalance hormonal, tiene esa dominancia estrogénica, pues esos implantes adicionales que están en otra parte de la pelvis van a crecer. Y si le dejaron los ovarios, pues va a seguir produciendo hormonas por los ovarios naturalmente, y esos implantes pueden volver a crecer o pueden crecer más, entonces va a seguir con dolor. Hay que tener mucho cuidado cuando le aseguramos a una paciente que quitar el útero se le va a quitar su molestia, todo aspecto, ¿no? En cuanto a la dominancia estrogénica, bueno, es un tema, digo, muy interesante, a mí me apasiona mucho ese tema de dominancia estrogénica. Pues bueno, es que es multifactorial, o sea, no es una solución única de que tomando la pastilla se me quita la dominancia estrogénica, o nada más me tomo progesterona y ya pensar que ya controlé la dominancia. Tenemos que ver por qué está la dominancia, si es por la ingesta de alimentos, si es por la producción intrínseca del cuerpo, si es por una obesidad, si es por una resistencia a la insulina, si es por una mala microbiota intestinal que no es adecuada y no están eliminando adecuadamente el estrógeno, un mal mecanismo de metabólico hepático también, entonces, o cosméticos, hasta por ahí tenemos que pensar dioxinas del medio ambiente. Todo eso puede dar una dominancia estrogénica, ¿verdad? Y una mujer que no ovule, por la razón que sea, por ejemplo, tenemos el ovario poliquístico. Mujeres con ovario poliquístico a veces no ovulan adecuadamente, lo sabemos. Si no ovulan, no va a haber buena producción de progesterona. Si no hay buena producción de progesterona, pues va a haber también dominancia estrogénica al mismo tiempo. Entonces, todo eso se tiene que evaluar. Pues no nada más una pastilla única, se evalúa en conjunto a ver por qué. Le pido marcadores de inflamación y tiene los marcadores de inflamación súper elevados, esa inflamación le va a provocar una alteración tremenda, ¿ya? Cortisol, glucosa, insulina, y luego grasa, estrógeno, etcétera, etcétera, y una cascada de eventos que me va a llevar a una dominancia. Entonces, se tiene que evaluar de manera así mucho más global si queremos poder ayudarla de mejor manera. Muchas gracias, doctor Páez. Nada más quisiera agregar tantito para la gente que no es doctora, que no es médico.
La adenomiosis es prácticamente lo mismo que la endometriosis. Entonces, si a una mujer le quitan su útero y en el reporte histopatológico sale adenomiosis, esa paciente tiene endometriosis. Bueno, esta pregunta va a ser para la doctora Jennifer. Es una pregunta dirigida a ti, Jenny. La hace Jovita Fernanda. Una pregunta para mi maestra. ¿Cuál sería el equilibrio que sugieres para omega 3 y omega 6 en respecto a la suplementación? ¿Qué nos dirías, doctora Jennifer? Gracias, doctor. Gracias, Fer, por la pregunta. Fíjate que, una vez más, como mencionamos el doctor Páez y yo, esto es de ensayo de error y es personalizado. O sea, no hay una dosis, una cantidad específica que atienda la patología, porque es muy compleja y puede estar en diferentes presentaciones. O sea, probablemente algo tan sencillo, a una mujer puede tener dolor y una endometriosis que se clasificaría como mínima, y puede haber una mujer que no tenga dolor y su cavidad peritoneal esté altamente modificada, dañada, con adherencias, pero no sienta dolor. Entonces, pues, probablemente ni se entere o no le preocupe, ¿no? O sea, no esté enfocada en eso. Entonces, esto, lo que buscamos, como bien menciona el doctor Páez, y quise hacer este hincapié, es que tenemos que ir a la base, o sea, a lo que está causando el problema. Entonces, como lo que está causando el problema es inflamación, lo que hay que buscar es un aumento en el consumo de estas moléculas omega 3. ¿Cuánto? Pues cuando, por ejemplo, como dice el doctor, empiecen a cambiar los marcadores, empiece la mujer con una mejora en su sintomatología, y que esa dosis la mantenga, ¿no? La mantenga libre de dolor, o le mejore la fertilidad. Entonces, así tal cual, una relación 5-10, 1-4, no hay, Fer. Entonces, todo es por la poca información e investigación, todo es de ensayo y error. Muchas gracias, doctora Jennifer. Efectivamente, yo creo que en medicina no hay una receta de cocina, y en endometriosis menos, no hay una receta de cocina. Todo tiene que ser individualizado. Hay otra pregunta también muy interesante. Quizá yo creo que esta viene más encaminada hacia el doctor Páez. Buenas tardes, Ana Laura nos escribe, nos dice: ¿hay una asociación directa entre la endometriosis y los miomas? A ver, adelante, doctor Páez. Sí, mira, ni una enfermedad provoca la otra, ni viceversa. No, son enfermedades distintas y tienen mecanismos distintos. Lo que tienen en común es que los dos dependen de estrógeno. Tanto los miomas como la endometriosis. Tú dale estrógeno a una mujer con endometriosis, va a crecer la endometriosis. Dale estrógeno a una mujer con miomas, va a crecer los miomas. Entonces, esa es la relación indirecta, ¿verdad? Son mecanismos que pueden afectar a ambos, ¿verdad? Pero no quiere decir que por tener endometriosis, de hecho, curiosamente, no por tener endometriosis aumenta la incidencia de miomas, o al revés, aunque ambas sean estrógeno dependientes. Exactamente. Sí, yo coincido con el doctor Páez. Es muy común nosotros encontrar en una cirugía, ya sea laparoscópica o histeroscópica, endometriosis, miomatosis, hiperplasia de endometrio, pólipos endometriales. Creo que van de la mano, ¿no? Efectivamente, aquí el problema son los estrógenos, que son enfermedades estrógeno dependientes, y por eso es que las vemos muy asociadas, efectivamente. Muy bien. Doctora Jennifer, nos preguntan, Alicia A nos dice: ¿qué tipo de magnesio es el más efectivo para obtener el efecto benéfico que nos mencionaron? ¿Qué nos dirías, Jenny? Como mencionaba en el último, en uno de los ensayos, una de las revisiones sistemáticas sobre la eficacia y si era estado del arte magnesio con relación al dolor,
precisamente de lo que hablan de los estudios es que como hay diferentes presentaciones del magnesio en suplementos, o sea, orgánico e inorgánico, eso podría ser resultado de los resultados, ¿no? O sea, contradictorios. Entonces, lo que decía el artículo era buscar magnesio orgánico, citrato o malato de magnesio. ¿Cuál es el problema? Que en ocasiones no todos los suplementos dice magnesio y en ocasiones no viene la sal. Entonces, pues, lo ideal, ¿no? Pues es su consumo a través de la dieta con los alimentos que lo contengan y en caso de no mejoría, ir probando con diferentes dosis sin pasar, ¿no? El límite, si mal no recuerdo, son 400 miligramos. Y una vez más es de ensayo y error y a largo plazo, porque como les platicaba, los estudios, por ejemplo, uno, se lo ponen junto con opioides. Entonces, pues es evidentemente que el opioide va a quitar el dolor post cirugía y pues con el magnesio pues se lo quita un poco más, ¿no? Por el bloqueo de la vía de comunicación, ¿no? O de mecanismo de llevar y traer la información del dolor. Entonces, esa es la situación. Habría que buscar uno de orgánico, citrato o malato, y aumentar su consumo en la dieta. Muy bien, Jenny. Aprovechando que estás ahorita, fíjate, otra paciente pregunta, Lisette Juárez, ¿cómo se recomienda consumir la cúrcuma y el jengibre? ¿En polvo, cocido, en té, combinados, con alimentos? ¿Qué nos podrías decir, Jenny? Lo ideal sería la cúrcuma de forma natural, porque en la misma matriz del alimento contiene otras sustancias que le ayudan a absorber. ¿Cuál es el problema de la cúrcuma? Que es altamente hidrofóbica, entonces no es soluble en agua. Entonces eso hace que disminuya su absorción y luego la que se absorbe inmediatamente en su paso portal hacia el hígado es glucuronizada, entonces disminuye la cantidad que hay disponible para repartirse en el cuerpo. Entonces esta es una pues raíz y una especia más de la India, ¿no? Donde estos países asiáticos lo usan más, entonces aquí hay que usarlo como especia y cuando se usan, muchos estudios también están viendo, digo cúrcuma, pero la cúrcuma tiene curcumina, curcuminoides y un chorro de muchos más compuestos, están evaluando cuáles son los mejores, incluso también ver pastillas que hagan que lo lleve mejor al destino. Siempre, o dice la literatura, que es mejor utilizarlo los que vienen suplementados o que vienen acompañados de pimienta, porque esta ayuda a su absorción. Pero entonces, lo que más han utilizado las pacientes o personas que conozco es en este famoso leche dorada, que además le ponen jengibre. Y el problema del jengibre es que también tiene efectos antiinflamatorios, pero tiene sustancias que pueden ser estrogénicas y también tiene un poco más de complicaciones. Un último estudio sobre su efecto en la nutrición con efectos de interacciones con medicamentos. Entonces, las dosis, el problema de todas estas especias es que como las usamos en pequeñas cantidades para darle ese sabor o realzar el sabor de los alimentos, cuando los usamos en más dosis es cuando nos metemos en problemas porque no conocemos con exactitud la farmacocinética o la conocemos en animales o en estudios celulares. Muchas gracias, doctora Jennifer. Pues sí, efectivamente creo que tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir avanzando en el conocimiento de este padecimiento. Me dicen que nuestro webinar termina justamente a la 1:30, así que ya veo complicado hacerles más preguntas a nuestros expositores, a nuestros ponentes. Les agradezco mucho por su participación. Doctora Vero, no sé si quiere dar las últimas palabras. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que no tienen idea, bueno, seguramente sí, porque ya veo a Jennifer muy activa en el chat, pero no tienen idea de la cantidad de comentarios. Están súper interesados, muy contentos con las presentaciones. Yo he aprendido un montón, nada más de verlos. Muchísimas gracias. Les voy a contar a los profesores, doctor Escobar, desde dónde nos visitan. Hay gente que nos está viendo desde Panamá, desde Ecuador, Paraguay,
desde Guatemala y una persona que nos está viendo desde Galicia, España. Muchísimas gracias por seguir los webinars del instituto. Y bueno, prácticamente nos están viendo de toda la República: Michoacán, Ciudad de México, Jalapa, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Toluca, Ometepec, Guerrero, desde Tampico, Tamaulipas, mucha gente de León, Guanajuato, San Luis Potosí, Jicotepec, Puebla, y nos están viendo del Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco, Monterrey, Tec Salud, Hospital General de Tenancingo, Hospital General de Tontoyuca, en Veracruz, Hospital General de México, muchas gracias, Hospital Doctor Nicolás San Juan, muchas gracias también, de León, Guanajuato. Bueno, muchísima gente nos sigue poniendo de dónde nos visitan. Aquí en el chat estamos poniendo un link para una encuesta. Por favor, ayúdenos en responderla, nos ayuda un montón para mejorar, poner los temas que ustedes nos sugieran, etcétera. Es muy rápido, son 5 preguntitas. El archivo de la doctora Jennifer se sigue compartiendo, pero de todos modos ya pusimos la liga un par de veces por si ustedes están interesados. Doctor Páez, todo el mundo quiere ser su paciente, así que abusado, luego nos manda sus datos, porque yo quiero ir con el doctor Páez a consulta. Muchísimas gracias a todos. Los dejamos el próximo lunes. También tenemos un webinar de control prenatal, acompáñenos. La próxima semana tenemos un curso de histerectomía laparoscópica. Les voy a dejar los contactos de las redes del hospital para que se registren, se inscriban. Va a estar excelente, es un curso de 3 días. Es un curso virtual, por supuesto. Y bueno, si ya no hay más que decir, muchísimas gracias por acompañarnos. Son muy amables, excelente información, estamos muy agradecidos y hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.